Hola, ahora tendremos la oportunidad de estudiar una doctrina táctica impresionante que fue acuñada por el ejército imperial alemán en la Primera Guerra Mundial y que dejó las bases para crear la famosa Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. Vamos al último año de la Gran Guerra, específicamente al día 21 de marzo de 1918, cuando los alemanes efectuaron una de sus últimas ofensivas. Hasta este año este conflicto había sido enorme. Millones pelearon en los ejércitos de los contendientes, y gracias a la habilidad de mantenerlos aprovisionados y de reunir suficientes reemplazos, los enormes ejércitos permanecieron indefinidamente en contacto. Incluso no era necesario que las tropas se retiraran a campamentos de invierno. Así, con los ejércitos en contacto permanentemente, quedaron separados por una delgada franja de tierra de solo algunos cientos de metros, la que pronto fue conocida como la Tierra de Nadie. Quien intentara entrar en la misma a plena luz del día tenía escasas probabilidades de sobrevivir. Quienes lanzaban ofensivas buscaban terminar con el estancamiento usando copiosas cantidades de artillería, para así aniquilar a quienes estaban del otro lado de la Tierra de Nadie, y sin que su infantería sufriera demasiadas bajas, se esperaba que avanzara para ocupar los restos de las trincheras enemigas. Así irían ganando cada vez más terreno. Y así se orquestó una larga guerra de desgaste. Y ese día, 21 de marzo de 1918, cuando comenzó la última ofensiva alemana, exactamente a las 4:40 horas de la madrugada, a lo largo de 60 kilómetros del frente occidental, abrieron fuego 6.463 piezas de artillería alemanas de todos los calibres. Y por las siguientes 5 horas sus armas lanzaron 1.160.000 proyectiles sobre las trincheras del tercer y del quinto ejército británico. Cientos de soldados murieron, miles más fueron heridos, muchos por metralla y otros por gases tóxicos. Era la tradicional primera fase de cualquier ofensiva de la Primera Guerra Mundial. Y luego, a las 9:40 horas, comenzó el ataque de la infantería. A lo largo de esos 60 kilómetros, decenas de miles de hombres de unidades de asalto alemanas saltaron fuera de sus trincheras. Y estos soldados eran los auténticos Stormtroopers, soldados de élite, quienes corrieron hacia adelante en pequeños grupos para alcanzar lo más pronto posible la primera línea de trincheras enemigas. De hecho, alcanzar la alambrada de la primera línea de los británicos solo sería el inicio de la acción, porque tras 4 años de conflicto el sistema de trincheras de los ejércitos había alcanzado una profundidad previamente inimaginada. Para 1918 el sistema de trincheras británico tenía una zona avanzada, una zona de batalla y una zona de reserva, y sus nombres nos revelan su función. La primera zona tenía una cantidad de puestos de observación avanzados apoyados solo por algunas trincheras y reductos, todos estos detrás de densas alambradas. Su función: dar una alerta temprana, y con los reportes se podría determinar la magnitud y la dirección del ataque enemigo, y se esperaba que los defensores de esa zona permanecieran donde estaban causando una cantidad sustancial de bajas antes de replegarse. Ese sería un primer obstáculo para disminuir el ímpetu del avance enemigo, y tras ellos, sus camaradas en las siguientes zonas entrarían en acción, y en la zona de batalla se hallaría el grueso de la tropa que defendía la línea de trincheras. Estos se encontraban tras un denso campo de alambradas en una maraña de trincheras y fortines. Allí se pelearía la acción principal, y se detendría el grueso del ataque enemigo. Pero como se esperaba que fuera inevitable que aquí y allá algunos alemanes pudieran penetrar las zonas de batalla, entonces entrarían en acción los hombres de la zona de reserva. Por lo tanto, la clave de la defensa de un sector del frente era la profundidad de la línea de trincheras, y en algunos puntos el sistema defensivo británico podía llegar a tener una profundidad de hasta 6.000 metros. Con la experiencia, había demostrado que esa profundidad era más que suficiente para detener cualquier ataque, porque a todo lo largo de la línea, en cuestión de segundos, los defensores habrían salido de sus refugios para alinearse en los parapetos de sus trincheras, y desde ahí ellos lanzarían una verdadera lluvia de balas, particularmente balas de rifles, porque los infantes británicos eran famosos por el tiro rápido que podían efectuar con sus rifles Lee Enfield. Pero el día 21 de marzo de 1918 los defensores británicos sufrieron un amargo revés. Casi toda la línea avanzada fue capturada en menos de una hora, y para el anochecer,
Pese a una obstinada resistencia, 3 de las 26 divisiones británicas que estaban bajo ataque ya estaban a punto de ser expulsadas de su zona de batalla. Para los estándares de la Primera Guerra Mundial, el avance de los alemanes era una clara evidencia del éxito que estaban alcanzando. Ese primer día de ataque, la violencia y la efectividad del bombardeo inicial ayudó enormemente a los Stormtroopers. Sin embargo, la artillería por sí sola no fue el factor decisivo, porque sin importar cuántos proyectiles eran disparados, siempre sobrevivía una cantidad sustancial de soldados defensores, quienes obstinadamente se aferrarían a los restos de sus trincheras y sus fortines. En cambio, el secreto del éxito alemán en ese primer día de ataque fueron sus innovadoras tácticas de infantería. Porque el alto mando alemán ya había aprendido lo siguiente: en un ejército de decenas de miles de hombres que se hayan desplegados a lo largo de decenas de kilómetros, los mandos medios y los mandos inferiores han de aprender a ejecutar una batalla de maniobras. Y en esa modalidad de ataque a los oficiales, suboficiales y soldados de los batallones, compañías y secciones de Stormtroopers, se les enseñó a encontrar las brechas y evitar las superficies en el sistema defensivo enemigo. Así ellos eran capaces de identificar puntos débiles en la línea británica, y saltando de cobertura en cobertura, se infiltrarían por las brechas, y si encontraban en su camino una sólida posición enemiga, en lugar de quedarse a pelear obstinadamente, buscarían otra ruta de avance. Así evitaban las superficies. Definitivamente los mandos medios e inferiores actuaban dentro de un plan de acción creado por sus superiores. Sin embargo, los coroneles, capitanes y tenientes tomaban sus propias decisiones adecuándose tanto al plan general como a la situación a la que enfrentaban, sin esperar a que sus superiores les dieran permiso de actuar. La toma de decisiones de los mandos inferiores era una parte fundamental en una batalla de maniobras. Así quienes estaban en el frente podían aprovechar de inmediato las oportunidades que se les presentaban. Y eso fue exactamente lo que sucedió en ese primer día de la ofensiva. Los Stormtroopers corrieron hacia las trincheras enemigas, y sin lugar a dudas aquí y allá encontraron resistencia, pero los soldados hallaron las mejores rutas de ataque hacia el objetivo final, la retaguardia del ejército británico. Y para el anochecer, 3 divisiones británicas ya estaban a punto de ser expulsadas de su zona de batalla, donde deberían de haber resistido por días. Entonces, con las primeras tropas alemanas alcanzando la retaguardia de sus ejércitos, la confusión comenzó a apoderarse de los mandos superiores británicos. El famoso oficial británico J.F.C. Fuller, un brillante teórico militar del que recomiendo que lean sus libros y ensayos, fue testigo del pánico que gradualmente se fue propagando en los cuarteles generales de los regimientos, las divisiones y los ejércitos. Algunos batallones que aún resistían obstinadamente en sus zonas de batalla recibieron órdenes de replegarse. Otros recibieron órdenes de avanzar para reforzar posiciones que ya habían caído. Y en otros sus líneas de comunicación a sus estados mayores ya habían sido cortadas. Órdenes, contraórdenes y algunas veces solo el silencio cuando se pedían instrucciones. En el primer día de batalla todas esas realidades fueron dificultando enormemente la tarea de las tropas en el frente. Y para el anochecer de ese día, las tropas del Kaiser Guillermo II habían capturado 255 kilómetros cuadrados de territorio. Como un ejemplo, 2 años antes, en la batalla del Somme, soldados franceses y británicos lograron capturar una cantidad similar de terreno solo tras 140 días de combate. ¿Y las bajas en ese primer día para los alemanes? Los alemanes sufrieron el 21 de marzo de 1918 la muerte de 10.900 hombres, 28.800 más fueron heridos y 300 prisioneros, mientras que los defensores británicos sufrieron la pérdida en muertos de 7.500 hombres, 10.000 heridos y 21.000 capturados. Casi 40.000 bajas para cada bando. Una proporción de 1 contra 1 para ese primer día de acción. Comparémosla con el primer día en la batalla del Somme. Ese día la infantería británica lanzó su ataque usando los métodos tradicionales, y ellos sufrieron 57.000 bajas, mientras los alemanes solo sufrieron 8.000, una proporción de 7 contra 1. La evidencia es contundente. El éxito de las tácticas de asalto de los alemanes es indiscutible. Y a medida que la ofensiva se reanudó,
el caos fue aumentando en el bando aliado. Fuller fue testigo de cómo, presas del pánico, los comandantes y sus cuarteles generales emprendieron su huida. Y este fue un efecto dominó, porque los cuarteles de los ejércitos fueron seguidos por los cuarteles de los cuerpos de ejércitos, de las divisiones, de las brigadas y de los regimientos. Y así, sin sus unidades de mando, las tropas en el frente se convirtieron en una enorme muchedumbre, y gradualmente el frente se desintegró. A nivel táctico, las nuevas técnicas de asalto fueron brillantes, y los alemanes se adentraron más y más dentro del territorio aliado. Pero la ofensiva estaba condenada al fracaso, porque tras varios días de intensos combates el desgaste de las unidades de asalto las dejó fuera de acción, y sin esos especialistas las restantes unidades alemanas usaron tácticas tradicionales, lo que se traduce en que las tropas en los batallones avanzaban en línea recta hacia el enemigo sin importar la resistencia que hallaran, y ahora las ametralladoras y los rifles de los aliados detuvieron en seco a los alemanes. Además, desde diferentes puntos del frente occidental arribaron refuerzos, y por si eso fuera poco, tras 4 años de efectivo bloqueo marítimo, el aparato logístico alemán ya casi no tenía recursos. Y así, tras algunas semanas de intensos combates, la ofensiva perdió su impulso, y eventualmente se detuvo. Meses después, los aliados lanzaron sus enormes contraataques, con los que eventualmente ganaron la guerra. Bueno, hemos llegado al final de este video. Y así, pese a la derrota que finalmente sufrió Alemania en la Primera Guerra Mundial, ese fue el génesis de las tácticas de combate extremadamente eficientes, con las que eventualmente se transformarían en la famosa Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me despido, esperando que les haya gustado el video. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.